Hola a todos, vamos a continuar con la tercera parte de esta serie de videos donde estamos estudiando a los logaritmos de números reales. Bueno, en esta primera parte lo que vamos a definir en realidad es un caso particular de los logaritmos, que son los logaritmos que tienen como base a el número irracional e, ¿sí? El número e, al igual que pi, es un número irracional cuya aproximación con dos cifras decimales es 2,71 y vamos a ver que tiene una escritura en particular. O sea, nosotros videos anteriores vimos el logaritmo con base 2, con base 3. Bueno, ahora vamos a tener el logaritmo en la base e y cada vez que tengamos esto, vamos a tener una nueva escritura que directamente vamos a poner ln, ¿sí? Logaritmo neperiano, logaritmo natural. Cada vez que nosotros veamos ln, va a ser el logaritmo con base el número e, ¿sí? Logaritmo con base el número e. Entonces, siguen valiendo, para este caso particular, las propiedades que habíamos visto, que el logaritmo natural de e es 1, y eso sí se sigue manteniendo porque lo que estamos teniendo es esto, el logaritmo en base e es 1 porque justamente e elevado a la 1 me devuelve e. O sea que cada vez que tengamos logaritmo natural de e es 1. Y también sigue valiendo lo que habíamos visto también cada vez que tengamos e elevado a la logaritmo natural de a me devuelve a para todo a real positivo, porque ahí en el fondo estamos usando esa generalización que habíamos visto, que si uno tenía a elevado a la logaritmo en base a de b, eso me devuelve b. Nada más que ahora para nosotros esta base a es el número e. Y de la misma manera con esta propiedad, nosotros habíamos visto que si teníamos el logaritmo en base a de a elevado a la x, eso me devolvía x, ¿sí? Nada más que ahora, esta base para nosotros va a ser el número e. Entonces, logaritmo en base e de e a la x me devuelve x, ¿sí? Fíjense que ahora lo que juega el rol del x es el número a, pero esto es importante a tener en cuenta, bueno, que sea puede ser cualquier número real, pero que cada vez que tengamos logaritmo logaritmo natural de e elevado a la a me devuelve a. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Supongamos que nosotros tenemos un ejemplo para esta última propiedad. Si tengo el logaritmo natural de e al cubo, eso me devuelve 3, ¿sí? Me devuelve ese exponente. ¿Está bien? Y lo mismo pongamos un ejemplo para esta segunda propiedad. Si yo tengo e elevado a la logaritmo natural de 5, eso me devuelve 5, ¿sí? Bueno, vamos ahora entonces a algunos ejemplos. Fíjense que acá nos dice, sabiendo que el logaritmo natural de 3 es aproximadamente 1,09 y que el logaritmo natural de 5 es aproximadamente 1,61, calcular aproximadamente el logaritmo natural de 75. Es decir, nos piden que calculemos el logaritmo de un número nuevo teniendo como datos el logaritmo natural de 3 y el logaritmo natural de 5. Bien, ¿cuál es la idea del ejercicio? La idea del ejercicio es reescribir el 75 y que en ese 75 me aparezca el 3 y el 5. Entonces, ¿qué es lo que nos va a servir? Descomponer al 75 como producto de factores primos. ¿Está bien? Entonces uno agarra el 75 y lo puede escribir como 3 por 25, o lo que es lo mismo, 3 por 5 al cuadrado. Entonces vamos a ir reescribiendo esas nuevas formas de decir el logaritmo de 75. Entonces, el logaritmo natural de 75 es lo mismo que el logaritmo, ¿sí?, de 3 por 5 al cuadrado. A su vez, ¿sí?, lo que nosotros podemos hacer es usar acá una propiedad. Si uno tenía un producto, lo que podía usar es que tiene el logaritmo en base natural de 3
más el logaritmo de 5 al cuadrado. O sea, usamos la propiedad que me habla del logaritmo de un producto. Bueno, logaritmo de 3 más, y acá tenemos presente para usar otra propiedad que me decía, si tenés un exponente, ese exponente baja multiplicando, entonces nos queda 2 por el logaritmo de 5. Listo, ya tenemos para usar todos los datos, ¿no? Porque esto para mí es dato y esto también es dato. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esos datos que tenemos. Fíjense que acá ya uso todo esto, es una cadena de igualdad, pero acá ya uso el aproximado, ¿no? Que el logaritmo natural de 3 por dato es 1,09 más 2 por el logaritmo de 5. Nosotros vimos que es 1,61 y cuando hacemos esta cuenta nos da 4,31, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el logaritmo de 75 es aproximadamente 4,31. Bien, vamos a otro ejemplo, que este ejemplo es muy parecido al ejercicio 29 de la práctica 4, donde nos piden que encontremos, que calculemos estas siguientes potencias, ¿sí? Y en caso que no sea posible, justificar la respuesta. Fíjense o recuerden que uno cuando definió el logaritmo, ¿sí? El logaritmo en base a de b me devuelve el número c, ¿sí? Eso significaba que a elevado a la c me devuelve b. El a lo que tiene que cumplir es que es positivo y distinto de 1, y b, o sea, el número que está acá, tiene que ser, ese argumento tiene que ser positivo. Esto es lo que me va a permitir a mí justificar en qué casos es posible o no, ¿sí? Si acá tengo un número negativo, una base negativa, eso no existe porque no lo definimos el logaritmo así, y este número que está acá tampoco puede ser ni cero ni negativo, sí tiene que ser un número positivo, ¿sí? Entonces, cuando se encuentren con la práctica algunos logaritmos que no cumplen con estas condiciones, claramente no va a ser posible encontrar cuánto valen esas potencias. Entonces vamos al primero. El primero me dice e elevado a la logaritmo en base 5 de 5. Entonces empecemos calculando cuánto vale el logaritmo en base 5 de 5. Eso vimos que es 1. Entonces eso nos queda e a la 1, o sea que nos queda el número e, ¿sí? Recuerden que lo dejamos expresado de esta manera. Después acá uno quiere hacer lo mismo y tiene que calcular el logaritmo en base 3 de un séptimo, y esto fíjense que si no lo hacemos con calculadora no lo vamos a poder encontrar. Pero miremos la base es 1 y nosotros sabemos que 1 elevado a cualquier número, eso me da 1. ¿Está bien? Sin importar cuánto sea ese logaritmo. Ahora vamos acá. Misma idea, lo que voy a hacer es encontrar cuánto vale esto, ¿sí? Esto vale el logaritmo en base 2 de 4, estamos de acuerdo esos dos, ¿no? Porque 2 elevado al cuadrado me devuelve 4, o sea que nos queda 5 al cuadrado, que es 25. Ahora vamos acá. 4 elevado a la logaritmo de 25, en base 25 de 5. Entonces hagamos un cálculo aparte. Yo tengo la base 5, quiero preguntarme quién es el exponente al que tengo que elevar el 25 para que me dé como resultado 5. Y fíjense que esto es un medio, ¿no? Porque 25 elevado a la un medio es lo mismo que escribir raíz cuadrada de 25, que es 5. O sea que acá me quedaría 4 elevado a la un medio, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de 4, y eso es 2. ¿Está bien? Bien, entonces acá tengo e elevado a la logaritmo en base e de e. Bueno, nosotros vimos en este video o en el anterior que esto es 1. O sea que me quedaría e elevado a la 1, que es igual al número e, ¿sí? Y acá, fíjense que esto es un 1. Esto que está acá, nosotros vimos que cada vez que tenemos el logaritmo en base 2 de 1, eso me da 0. ¿Está bien? Porque 2 elevado a la 0 me da 1. Y 7 elevado a la 0 nos da
1. ¿Está bien? Bueno, y por último vamos a ver dos ejemplos donde nos dice que mostrar que este número que está acá es un número entero. ¿Está bien? Bueno, entonces, una cosa para repasar antes de resolver ese ejercicio es que si uno tiene, por ejemplo, 2 a la quinta, ese 2 a la quinta lo puede escribir como 2 al cuadrado por 2 al cubo. ¿Sí? Estamos usando la propiedad de que si tengo la misma base, puedo sumar exponentes. Entonces, esto es lo que fuertemente vamos a usar en este ejercicio, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo e y en el exponente tengo una suma. Entonces, lo que uno puede hacer es separar esa suma. O sea, lo que podemos hacer es escribir e elevado a la logaritmo natural de 4 por e elevado a la logaritmo de 3 más 2. O sea, nosotros quizás estamos acostumbrados de usar el igual para allá. Si tengo misma base, sumo exponentes. Pero ahora vamos a usar la igualdad del otro lado. Si yo tengo en el exponente una suma, puedo separar esa suma y puedo poner e elevado a la logaritmo natural de 4 por e elevado a la 3 por el logaritmo de 2. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿sí? Fíjense que acá en este exponente tengo un 3 multiplicando. Entonces lo que podemos hacer es este 3, usar la propiedad al revés, subirlo, ¿sí? Al 2. Entonces me queda logaritmo de 2 al cubo. ¿Sí? Estoy reescribiendo del otro lado. Y acá, fíjense que estamos usando, voy a traer en escena otra vez las propiedades, que si uno tenía acá e elevado a la logaritmo de 4, ¿sí? Fíjense que es esto, la propiedad esta que tengo acá. E elevado a la logaritmo natural de a me devuelve el número a. Entonces, esto que está acá no es otra cosa que 4. Bien, y acá lo mismo, ¿no? Tengo e elevado a la logaritmo natural de 8, fíjense que 2 al cubo es 8, entonces por la propiedad esta misma, e elevado a la logaritmo natural de un número, te devuelve un número, entonces ahí me queda 8. Entonces me queda 4 por 8 y eso es 32. Entonces, fíjense que es importantísimo el uso de estas propiedades. Cada vez que tenga e a la logaritmo natural de un número, me devuelve el número. Y acá tuvimos que hacer algo extra, que es este 3, ponerlo en el exponente y recién ahí usar esta propiedad. Bien, y terminamos el ejercicio diciendo que efectivamente ese número que nos dieron, e elevado a la logaritmo de 4 más 3 por el logaritmo de 2, es un número entero. ¿Sí? Bueno, vamos al último ejemplo con la misma idea, pero ahora me aparecen logaritmos. ¿Está bien? Logaritmos en base 2 y en base 10, pero es la misma idea de determinar si este número que tengo acá es un número entero o no. Entonces empecemos a reescribir. Fíjense que acá tengo el logaritmo en base 2 de 16 al cubo. Lo que puedo hacer ahí es bajar este 3 y me queda el logaritmo en base 2 de 16. Y acá abajo vamos a usar la propiedad, ¿sí? Otra de las propiedades que me hablaba de los exponentes. Si yo tengo a elevado al logaritmo en base a de b, eso me devuelve b. Entonces, cuando yo tengo esto, yo sé que voy a apelar a esta propiedad que me dice que esto es 2, ¿sí? El 10 elevado a la logaritmo en base 10 de 2 es 2. Y listo. Fíjense que ahora el logaritmo en base 2 de 16 es 4, ¿sí? Esto es 4, entonces me queda en el numerador 3 por 4, que es 12, dividido 2, o sea que nos queda 12 dividido 2, que es 6. O sea que efectivamente el logaritmo en base 2 de 16 al cubo dividido 10 elevado al logaritmo en base 10 de 2 es un número entero. Entonces, para estos ejercicios hay que tener presente esta propiedad, ¿sí? Y esta propiedad, ¿sí? Estas propiedades son importantísimas para resolver este tipo de ejercicios, que estos son muy parecidos a los últimos de la práctica 4, ¿sí?